Dios nos bendiga, hermanos, hermanas, el buen pastor de la iglesia, el buen pastor de Linderos, todos en el Señor, mis hermanos de San Bernardo, hermanas y hermanos y nuestros pastores. Dios los bendiga a todos. En el nombre del Señor, en este momento, vamos con la ayuda del Señor y la unción de su Espíritu Santo, enviar un mensaje de su palabra, un pensamiento de ella, ¿cierto? Primeramente para nuestras vidas, junto a nuestra pastora Marisol, el cual le deseamos humildemente que Dios nos bendiga a todos y a todas en el nombre del Señor. Mire, esta palabra se encuentra en Romanos capítulo 8 y le vamos a la lectura y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él, que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga esta palabra a través de Cristo el Señor. Me encomiendo, rendido, sometido, cuerpo, alma y espíritu, suplicándole a Dios que a través de Cristo el Señor me ayude, me perdone por misericordia para poder trazar o exhortar esta su bendita palabra. Que sea un bien primeramente por fe para con mi vida y para cada vida de nuestros hermanos y hermanas y almas que tengan la bendición de escucharla. Abrazo esta bendición, creo en ella y lo hago a través de Cristo el Señor, nuestro buen Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bendita palabra, toda la palabra es bendita. Y sabemos que a los que aman, bendito sea el Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman o amamos al Señor, podríamos hacernos una pregunta como hermanos, como hermanas, como iglesia. ¿Cuál es, qué es y cómo es amar al Señor? ¿Cómo puedo en mi vida, en su vida, en la vida de la iglesia, en el caminar de la iglesia, poder confirmar de que amamos a Dios? Se nos hace fácil decir yo amo a Dios, afirmarlo, yo amo a Dios. Hermanos, pero ahí hay que hacer un alto en el camino que es bien importante para mi vida, la suya y el caminar de la iglesia delante del Señor. Porque hubo un principal, ¿cierto?, de los fariseos, esos que perseguían al Señor Jesucristo. En una oportunidad le preguntó cuál era, ¿cierto?, el gran mandamiento.
Y el Señor Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento, le dijo. Pero también hay otro que es semejante y por qué no decirlo prácticamente igual a este. Y este es el que te va a costar más. Que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Por ahí empieza, por ahí es el bendito comienzo en que yo puedo levantar mi mano, usted, la iglesia en sí, ¿cierto? Y decir, sí, amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Amamos al Señor, Dios de los cielos. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermanos. Esa parte se nos hace fácil. Pero el segundo grande mandamiento, que es amar al prójimo como a mí mismo, por ahí a veces tenemos algunos obstáculos, no todos, pero tenemos que reconocer de que ahí a veces se nos pasa el gozo un poco cuando tengo que hacer esta segunda parte tan importante. Y antes de avanzar más, le digo para mi propia vida, la suya y la de la iglesia, que si no somos capaces, ¿cierto?, de amar a nuestro prójimo, el primer mandamiento no nos va a funcionar, hermanos. Que Dios nos ayude porque el Señor Jesucristo dijo, aquí están todos los otros mandamientos. Este es la columna vertebral, este es el pilar bendito más grande de su palabra, cumpliendo estos dos mandamientos. Y este versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, amén, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hasta allí, que Dios nos ayude, hermano. Pero es palabra del Señor. El libro de Santiago es directo, cierto, tosco quizás en su expresión, pero él dice, si tú dices que amas a Dios y no te alcanzan las fuerzas para amar a tu hermano, yo, usted o la iglesia en sí somos mentirosos. Porque su palabra dice, si no amas a tu hermano, dices que amas o amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos o no nos amamos los unos con los otros, que Dios nos ayude. No sé, me puede pasar a mí, a usted o a la iglesia en sí, hermano, porque ahí hay algo grande. Porque si yo no soy capaz de amar a mi hermano, tampoco voy a ser capaz de perdonarlo. No me van a alcanzar la fuerza para soportarlo. Voy a perder parte de la misericordia, ¿cierto? La piedad, el amor fraternal. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Yo sé que estas palabras, quizás esta exhortación o mensaje, no encuentran muchos amigos, por decir así. Porque a nosotros nos gustan las cosas fáciles, hermano. Y amar al hermano es uno de los benditos precios que usted y la iglesia tiene que pagar. Lo dijo mi Cristo bendito y el suyo. ¿En qué los van a conocer a ustedes? En que se amen los unos con los otros, en que se soporten los unos con los otros, en que se cubran los unos con los otros, en que se ayuden los unos con los otros, en que oren los unos con los otros. En eso los van a conocer a ustedes. Que Dios nos ayude. Por eso este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios tenga misericordia, son días difíciles. Hoy más que nunca me es a mí, a usted, a la iglesia necesario de hacer un alto en el camino. Porque también por aquí hay un versículo que si Dios es con nosotros, ¿quién será
contra nosotros. Suena maravilloso, suena lindo. Pero para que Dios sea con mi vida, para que Dios sea con su vida, para que Dios sea con su iglesia, el primero y el segundo mandamiento tienen que estar esculpidos, tallados en vuestras mentes y corazones, y tienen que ser parte de nuestro diario vivir, para que Dios sea con nosotros y se acuerde de usted, de mí y de todos aquellos que le aman y que buscan, como dice, su justicia, su palabra, su amor, su misericordia. Hermanos, Primera de San Juan en uno de sus versículos dice de que el que no ama a su hermano está en tinieblas, no ha conocido a Dios. Que Dios nos ayude. En otro versículo dice que el que no ama a su hermano es homicida. Que Dios nos ayude. Qué importante, hermanos benditos del cielo. Qué importante amar, perdonar, sembrar misericordia para tener la esperanza bendita de cosechar misericordia en mi día, en su día. Porque por ahí la palabra a mí me advierte, dice de que con la vara que yo mido hoy, con esa voy a ser medido mañana. Y eso se refiere a esa siembra, a esos hechos, a mi diario vivir, no solamente delante de Dios, sino en donde piso la tierra durante el día, durante los meses, los años o la semana. Que Dios nos ayude. Porque su comportamiento, el andar de la iglesia está delante de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, las 6 horas. Cada movimiento, cada dicho, cada hecho suyo, mío, de cualquier hermano congregado para con Dios. Nuestras vidas son una carta leída para el Señor. Que Dios nos ayude. El profeta Jeremías en uno de sus capítulos, por ahí el 17, no recuerdo bien, pero que Dios le ayude a usted, me ayude a mí, dice, perverso, malo, sucio, es el corazón del hombre. Mire, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos, que escudriño todas las cosas, incluido hasta los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, si hay alguien que nos pesa noche y día y en cada momento, y me está viendo cuando yo levanto mis manos, te amo, Señor, sí te amo, Señor, sí te amo, Señor, pero yo no puedo mirar para el lado, y puede que usted tampoco, y pregúntese por qué. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos. El principal, el grande, más precio a pagar de nuestras vidas por haber sido llamados hijos de Dios es amar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, bendecirlos, orarlos por ellos y rogar y suplicarle a Dios a través de Cristo que los bendiga, que los ayude, que los guarde y que los cuide. Y también dice en su palabra que no tenemos que pagar mal por mal, sino con el bien pagar el mal. Que Dios nos ayude. Y si Dios nos invita a través de Cristo el Señor y su bendita palabra a amar a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Me agrada este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué lindo escucharlo. Qué lindo es escuchar que si Dios es con nosotros, ¿quién será contra vosotros? Pero esa es la parte del Señor. Esa es la parte del Cristo bendito que usted alaba y que bendice. Pero mi parte es no solamente amar a Dios. Ahí al ladito está mi hermano. Y él, el mismo Dios, el mismo Cristo bendito, que por fe se siente feliz que yo lo ame, más feliz se va a sentir de que yo ame a mi hermano, tenga misericordia de él, hacer como dice su palabra.
Que Dios nos ayude, hermano, y Dios me ayude a mí y a usted y a la iglesia a entenderlo. No podemos adueñarnos de un versículo, no podemos adueñarnos de una promesa. Son palabras de Dios, pero sí hay un costo que pagar, y en este caso ese es el costo. Amar a mi prójimo, entiéndalo yo, entiéndalo usted. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su enemigo? A eso Dios nos manda, a que tenemos que amarlos, ayudarlos, dice su palabra, que si mi enemigo, que cierto, ese que me odia, que me desea lo peor, si él llegase a tocar mi puerta, cierto, y me dice que le dé pancito, tengo que darle pancito. Eso dice su palabra. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ayúdeme a mí a reflexionar en esta bendita palabra. Sí, yo amo al Señor, sí lo amo, sí, Pedro se lo dijo así, tú sabes que te amo, Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y Dios confirme esta su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas redundan para bien. Agréguele ese bendito amor a Dios por su hermano, por su hermana, por su propio enemigo, que no nos faltan a nosotros, hermanos, pero tenemos que amarlos. Por eso el mandato de Dios dice que tenemos que orar por todos los hombres, por los que tanto tienen y también por los que no tienen nada, por los que los aman y por los que no nos aman. Ese es el mandato de Dios a través de Cristo el Señor. Y para que este versículo se haga realidad en mi vida, tengo que añadirle todo eso, y con eso todas las cosas nos van a redundar para bien. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que el Dios del cielo a través de Cristo el Señor nos ayude. Hoy más que nunca, el mandato de Dios para mi vida, de acuerdo a su palabra, es que yo me vuelva a Él. El que usted se vuelva a Él, que la iglesia se vuelva a Él, y recapacitemos cómo lo hemos hecho, hermanos míos, benditos del cielo. El llamado es hoy a que realmente nos arrepintamos, como dice su palabra, nos humillemos, nos volvamos, nos sometemos. Señor, la obediencia empiece a aparecer de una manera bendita en nuestras vidas, el temor, la humildad, hermanos del cielo, para que se haga real esta palabra, y también que sea una gran verdad, que si Dios a través de Cristo el Señor está de parte de nosotros, ¿quién será contra vosotros? Esto mismo que está pasando no tendrá fuerza, no podrá, porque Dios, al estar a cuenta con Él, yo, usted, la iglesia, hermanos míos, Dios va a mandar ángeles a que nos guarden, que nos cuiden, que nos protejan, que nos libren, que nos amparen. Dios va a proveer, va a suplir nuestras necesidades, nos va a guardar a pesar de nuestra ignorancia, muchas veces de nuestros errores, y por qué no pecados, oh Dios, porque el fiel es Él, el Señor, Él es el fiel. Pero me pides, amado hermano, y tenemos que entender lo que tenemos que hacer, nuestra parte. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermanos. Son días peligrosos. Sí, son días peligrosos, hermanos. Pero hagamos por misericordia, como hermanos, como iglesia, un alto en el camino. Mire mis manos, yo mire sus manos, usted mire mi corazón, yo mire usted, la iglesia, como hermano, miremos nuestros corazones. Pongamos en la balanza nuestro diario vivir, no delante del hombre, sino delante de Dios. Porque Él es el que nos ha librado, lo hizo ayer, hoy, lo hará mañana. Pero pensemos, hermano, pensemos, piense usted, piense yo, como iglesia, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.
encuentre yo cada día más junto a mi esposita y todo el buen deseo para mis hermanos y hermanas y las almas que escuchan. Hermanos, es tiempo de balanza, es tiempo de hacer un alto en el camino, como dijo el profeta, mirar las sendas antiguas, hacer un alto en el camino. Padre, a través de Cristo el Señor, le doy gracias porque me ha permitido estos benditos minutos de tratar de recapacitar, de inquirir, de escudriñar esta su palabra, Padre mío, y sacarle lo más finito que hay en ella, oh Dios del cielo. Porque para que se cumpla una palabra hay una al lado, y esa del lado no podemos pasarla por alto. Hay un versículo y hay otro versículo, hay un mandamiento y hay otro mandamiento. Como dice el proverbio, hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda preceptos, leyes y mandamientos en las tablas de tu corazón. Eso hace tú, porque vaya a tener largura de día y paz te aumentarán. Que Dios nos ayude. Y abrázate de Jehová con todo tu corazón. Fíate de Él con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Para Dios, que por misericordia me permite hablar de esta su bendita palabra, pensar en ella, escudriñarla, inquirir en ella, le doy a través de Cristo el Señor toda honra, toda gloria y toda alabanza desde ahora y para siempre. Amén